Va a entrar Edgardo. Muy buenas tardes. A nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología, damos la bienvenida a nuestros dos grandes ponentes en este tema que hemos seleccionado para esta tarde. Sabemos que la patología de la fractura de tibia es una de las más solicitadas en las emergencias en traumatología, y es por eso que hemos querido abordar el tema invitando a estos dos grandes ponentes, como es el doctor Paulo Roberto Barbosa de Río de Janeiro, Brasil, y el doctor que va a hablar de los clavos endomedulares, lo va a defender, dice, con uñas y dientes, y al doctor Edgardo Ramos de México, que va a hablar sobre la placa MIPO en tibia también. En breves minutos él estará con nosotros. Y vamos a dar inicio entonces, Paulo, con su ponencia para iniciar, y después entra Edgardo. Gracias a todo el directorio de la ESBOLOT, a todos los miembros de la ESBOLOT y a nuestros invitados internacionales. Le damos la bienvenida a varios amigos que están presentes de toda Latinoamérica. Muchísimas gracias. Podemos iniciar esta ponencia, doctor Paulo. Gracias Juan. Buenas tardes. Buenas tardes a los amigos de Latinoamérica, en especial a los amigos de Bolivia. Es una alegría estar con usted otra vez más. Gracias por la invitación y por hablar en un tema que es una pasión que yo vivo y compartirlo con muchos de ustedes. Vamos a hablar un poco en el idioma oficial de Latinoamérica, que es el portuñol. Y vamos a tener preguntas y vamos a discutir los casos. Entonces, esta es la ciudad donde vivo yo y donde trabajo. Y el tema que vamos a hablar hoy es sobre la fractura de tibia. Pero nosotros no vamos a hablar de fractura de tibia, no. Vamos a hablar de fractura de tibia y los clavos. Es una situación superior. Creo que si todos se ponen el micrófono off, porque estoy escuchando doble mi voz. Una vez ya no es muy buena, doble es terrible. Y vamos, mientras esperamos a Edgardo, a demostrar una introducción a la realidad en la vida. Cuando hablamos de fractura de tibia, ponemos una fractura diafisaria simple o podemos tratar con una plaquita. Si es una fractura comminuta, vamos a pedir una placa más larga. Pero si es una fractura más distal, en la diáfisis de tibia, tenemos una placa especial para medial distal. Si es una fractura comminuta, tenemos muchas placas diferentes para la misma fractura. Si es una fractura proximal, tenemos una placa que se va lateral, o tenemos una placa que va medial y una placa que va lateral. Y si es una fractura segmentar, necesitamos una superplaca o medial o lateral. En general, cuando vamos a tratar una fractura de tibia con estos implantes, esto es lo que tenemos en el quirófano. Casi toda la industria con placas y más placas y más placas, porque cada fractura necesita de una placa diferente. Izquierda, derecha, arriba, abajo, tornillo bloqueado, sin tornillo bloqueado. Entonces, esta es la realidad de los que quieren utilizar la placa a tratar la fractura de tibia. Pero pregunto yo, ¿por qué no utilizar el implante mágico? ¿Qué es el clavo? Uno clavo solamente para toda la fractura demostrada en diapositiva anterior. Estamos viviendo ahora la nueva generación de clavos. Y con esta generación tenemos más indicaciones. A casi todos los huesos largos es posible utilizar un clavo. Fracturas diafisarias, fracturas metadiafisarias y fracturas metafisarias, que hoy le podemos decir que casi todas las fracturas de tibia se puede tratar con un clavo endomedular. Y esta es una fractura 43C2 de la clasificación de AO. Mire, una fractura que tiene compromiso articular. Esta es la radiografía inicial. Se trata
el componente articular y se pone un clavo en una fractura baja distal de tibia sin problema, el 2 meses y la fractura se queda muy bien. Entonces ahora sabemos cuál es la realidad. Vamos a mostrar recuerdos de la biología y de las pastas blandas. Sabemos que en una fractura de tibia, las pastas blandas son mucho más importantes para el tratamiento. Se puede hacer una fractura tranquila, pero podemos tener un grave comprometimiento de las pastas blandas. Es un espectro o una variedad de fracturas muy amplio que nosotros vamos a tratar y no solamente una radiografía. Si miramos el mecanismo de lesión, mire, motocicletas y un atropello son casi 90% de los casos. Alta energía. Y las pastas blandas tiene el trauma inicial. Desplazamiento inicial es lo mismo que el desplazamiento final por el daño de las pastas blandas. Entonces, ¿cómo operar un paciente que tiene condiciones como esta? Entonces, el pronóstico es por la pasta blanda. Son las pastas blandas que van a decir al cirujano cuándo operar, cuándo podemos operar. Y si queremos poner una placa, hay que escuchar con atención el momento de operar. Pero me encanta este trabajo. Mire que las complicaciones de pastas blandas con la reducción abierta se debe por la tentativa de reconstrucción en un periodo inadecuado, muy cerca del momento del trauma. ¿Por qué? Porque el trauma es una lesión cumulativa en las pastas blandas. Lo que estamos mirando ahora no es la realidad. La lesión de pastas blandas es un proceso dinámico. Tiene el trauma, empieza un proceso dinámico y la magnitud toma días para determinar y empezar a cicatrización. Y si miramos en el momento equivocado, tenemos una evaluación equivocada. Entonces, es una lesión y nosotros vamos a hacer un tratamiento. Y si este tratamiento es sobre una lesión muy alta, alta energía, tenemos complicaciones muy frecuentes con el tratamiento con las placas. Entonces, el momento equivocado se puede generar una complicación. Paulo, tú eres radical. Hoy manejamos muy bien las pastas blandas. En una fractura como esa se puede tratar con estabilidad absoluta, sí, sin problema, pero creo que con todo cuidado, esto no es una manera biológica o poco agresiva de tratar una fractura de tibia. Esto es una agresión a las pastas blandas. Paulo, abra tu corazón. Hoy tenemos la técnica MIPO. Sí, perfectamente. Podemos poner una placa grande por una ventana, orificios para poner los tornillos. Sí, concordo. Pero la ventana es para poner la placa a mirarle al doctor que está tratando. ¿Por qué? Por la lesión de pasta blanda. El momento equivocado del trauma. Ups. La parte distal igual, con toda la placa mínimamente invasiva. Mire que orificio acá, otro orificio, un tornillito para encima, para arriba, otro para abajo. ¿Pero qué está debajo de esto? La placa. ¿Por qué las pastas blandas distales en la tibia están danificadas por el trauma? En situaciones como esta, mire, acá está la placa. Partes blandas. Y mire, en esta lesión grave, en una fractura proximal de tibia que tiene colgajo, que tiene sutura, que tiene desbridamiento, con un clavito adentro, se mueve y la fractura está consolidada sin daño a las pastas blandas después del trauma. Vamos a hacer un recuerdo de la biomecánica. La placa es mejor. Mire este trabajo de nuestro amigo CW en JK de Corea. Laboratorio comparando el clavo con una DSP, LSP y 2 del LSP. Mire, acá está la figura. Conclusiones, el clavo es lo más fuerte. Entonces, biomecánicamente, el clavo es mejor
que una LCP o que dos LCP. Y claro, dos LCP es mejor que uno, pero este es placa con placa, no interesa. Entonces el clavo, mi amigo mexicano de corazón, le saludo, es una estabilidad relativa, biomecánicamente es mejor porque está en el eje central, es biológica porque es una técnica mínimamente invasiva y está dentro del canal. No interfiere con las pastes blancas de realidad. Creo que hablando con Juan, la idea no es hacer una revisión de la literatura, es mostrar cómo hacemos, la técnica, los problemas. Entonces vamos en el clavo endomedular en fractura diafisarias. Se conoce este libro, que es el manual de AO, que dice, este es el parágrafo, esa es la parte de fractura de tibia. Mire, muchos trabajos dicen que el clavo fresado tiene ventaja de consolidación con pocas complicaciones comparado con los clavos no fresados. No habla de placa. Pero en las fracturas distales, que va hasta la articulación, cuando placa puede ser o puede tener un poco más de ventaja, pero la mala unión. Pero la unión sigue mejor con los clavos. Entonces, la literatura, acá está en la Biblia del Trauma, que es el libro de O, reconoce que para fractura diafisaria es el clavo anterógrado fresado para la consolidación, ahí como está. Y el paciente después saca del clavo. Sacamos los clavos en el paciente que tiene riesgo de otra fractura, como motocicleta, paracaídas, carrera. Entonces, nosotros sacamos la placa. En la literatura, cuando comparamos clavos fresados con clavos no fresados, estos son todos mejores porque el tornillo es el punto flaco, que es un tornillo de 4 milímetros. Yo, en mi práctica, clavo 10, nunca utilizo un clavo con tornillo 4.0, solamente 5.0, porque esa es la diferencia de un clavo fuerte. Entonces, fresado es mejor y tiene la ventaja biológica. Edgardo va a hablar de esto. Yo tengo que hablar que es la ley número 1 en el tratamiento de la fractura. ¿Cuál es la ley universal en el tratamiento de la fractura? Ese es el Edgar joven. Es reducción de la fractura. Con el implante que sea, hay que reducir la fractura. Nosotros utilizamos este triángulo de titanio o de plástico para poner el paciente. Esta es una mesa radiotransparente que utilizamos en fracturas diafisarias simples. El intensificador se va para el otro lado, pero hay que estar seguro que no hay ningún metal, nada, que va a interferir con la calidad de imágenes. Necesitamos mirar todo el paso, desde la inserción hasta el bloqueo. Tenemos varios como este para hacer la posición de flexión, tracción, intensificador en el otro lado. Esta es, en general, como nosotros hacemos el clavo. Fracturas diafisarias simples. Se puede utilizar una mesa de tracción. Nosotros no tenemos experiencia y no utilizamos esta mesa de tracción. Nuestra tracción hoy, voy a demostrar, es un fijador externo, pero es una opción para operar solo. Hacer la tracción, se puede manipular la fractura, manipular el intensificador de imágenes para el AP lateral, pero yo no utilizo mesa de tracción para esta fractura. El abordaje para esta fractura es infrapatelar, vamos por el tendón. Se puede utilizar parapatelar por la diferencia significativa, no existe, dolor, función son iguales. Y vamos a hablar en el final de la fractura suprapatelar. El planeamiento preoperatorio es importante. En este caso es una fractura diafisaria distal que nosotros vamos a reducir con el distractor y ahí está el distractor preparado para una fractura diafisaria baja de tibia
abordaje clásica anterior infrapatelar, miramos el tendón medial y lateral para hacer una incisión en el centro, para no hacer un tercio y tener una área más delgada que el otro lado. Entonces el tendón se abre en el medio y sí trabaja con la protección por todo el tiempo en el tendón. Mire que el clavo guía no va a chocar con el distractor, porque el distractor paralelo a la superficie articular es más posterior en la incidencia lateral. Mire, ahí está posterior y el clavo se va anterior. Entonces, esa es la posición tanto en el tornillo proximal y el tornillo distal sin haber problema con el guía. Si el primer guía no está anatómicamente correcto, no lo saco. Vamos a inserir el segundo porque es la referencia para el cambio. Si sacamos el primer guía, empezamos todo otra vez más. Siempre la protección del tendón para abrir el canal o el fresado, hay que cuidar del tendón patelar. Acá está el preparo, reducción de la fractura, el guía, y vamos a hacer el fresado porque me gusta poner un clavo 10. Hasta el 10, no más que esto, estamos muy felices, chequeando, fresando, y podemos insertar el clavo. Mire que todo el procedimiento con el distractor. El distractor se permite insertar el clavo, hacer una reducción final de la fractura. Ahí está. Control de la radiografía. Y ahí está el bloqueo ahora ya sin el distractor a mano libre distal. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una compresión en el sitio. El bloqueo distal. El tornillo verde en este clavo es 5.0. Y ahí está el bloqueo proximal, el bloqueo distal. Pero ahora vamos a hablar un poco más del problema y donde mi amigo Edgar está esperando para hablar de las placas. Es la fractura metafisaria. ¿Por qué las fracturas metafisarias es un problema con el clavo? Este es el problema. Un trabajo de 1995 en que hay una mala consolidación mucho frecuente con mala consolidación, con un clavo que no era adecuado para tratar todo esto. Las fracturas proximales y distales de la tibia, en mucho, esta era la frecuencia. Desplazamiento en valgo, por no conocer el clavo, la fisiopatología de la fractura y métodos de reducción. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque no hay un canal. El canal es ancho, es muy largo, no existe. Cuando se mueve el clavo, hay espacio, porque no hay contacto del clavo con el canal. La cortical es muy delgada para la fijación y en general es un fragmento proximal y distal muy corto y que en el clavo de primera generación no tenía buena fijación. Entonces, estos eran los problemas. No se puede utilizar el clavo como método de reducción. Hay mala fixación porque la cortical proximal y distal son delgadas. Esto es una estabilidad menor que ideal y se pensaba que la placa era la solución. No. El problema es reducir la fractura. Y no se puede reducir la fractura en la posición que nosotros hablábamos. Cuando se hace la flexión de la rodilla, tenemos
un desplazamiento anterior del fragmento proximal. Y si insertamos el clavo, tenemos una fractura fijada sin reducción. Y no seguimos la ley número 1 de la fractura, que es reducir la fractura. Entonces, ¿cómo mejorar? La reducción cerrada es difícil. Mantener la reducción, insertar el clavo, es más difícil. El implante no ayuda, no estabiliza el fragmento y mala consolidación es frecuente. Entonces, ¿cómo mejorar? En el primer diapositivo le decía que estamos en la tercera generación. Estos clavos son anatómicos. Mire que el clavo ahora tiene una angulación proximal más próxima de la punta del clavo y de 10 grados. Y tenemos una angulación distal para permitir la inserción y fijación en 3 planos diferentes. La fijación es un problema, vamos a mejorar. ¿Cómo? Con más tornillos. Antes 2, ahora tenemos 5 tornillos, es mucho más cercana a la punta del clavo, proximal y distal. Y en planes diferentes, es multiplanar. Más tornillo, multiplanar, es cercana de la articulación. Entonces el fragmento corto se puede fijar. Y los tornillos son diferentes. Tenemos un tornillo que es fuerte, donde se queda con el clavo, y esponjoso, donde se queda en el hueso de mala calidad. Tenemos fuerza y fijación en un tornillo mejor, con un design mejor. Y ahora, después de 95, 2000, mire que los tornillos oblicuos tienen una estabilidad que no es diferente de la placa. ¿Por qué? Angular, multiplanar y en más número. Entonces, estamos mejorando como la fijación de una placa. La estabilidad angular, que el tornillo está roscado o está en un polietileno o tiene un sleeve para impedir el movimiento del tornillo en el clavo y mejorar la fijación. Y esto permite a nosotros tratar, mire, esta fractura es una fractura articular y extensión metadiafisaria. Con un clavo de tercera generación se reduce la fractura. Mire, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tornillos en el fragmento proximal, un tornillo pole y la consolidación de la fractura en el eje 6 meses después. Entonces, el implante no es más un problema. El implante ya estabiliza el fragmento, pero seguimos en reducir la fractura y mantener la reducción. ¿Esto sigue un problema? No, porque nosotros tenemos herramientas de reducción. Y es en este momento que nosotros somos Google, el doctor Google, porque tenemos el distractor, tornillo pole, reducción con pinzas, shams, percutáneo o placa, esperando nosotros para utilizar. ¿Están a escuchar, Juan? Juan? Juan, ¿están escuchando? Yo no les escucho. Entonces tenemos en la literatura varios trabajos que le muestran los problemas, tricks para reducción en la fractura proximal de tibia y fijación con un clavo. Y este es lo que me encanta. Este es como yo utilizo el distractor, el fijador externo uniplanar, proximal y distal, y pocas veces el distractor AO, que es muy pesado. Este es un caso, mire, el paciente con una fractura proximal, el distractor AO, este es el importante, paralelo proximal, paralelo distal, posterior, reducción con el distractor, control de la reducción, y acá está la fijación inmediata, y acá con 6 meses de la fijación consolidada.
y con una excelente función de la rodilla y sin problema del eje de la fractura de tibia. Nosotros llamamos el fijador de una tracción portable que se puede movimentar la rodilla y el tobillo y utilizamos en casi todos los casos, especialmente en fracturas distales, como en este caso. Ahí está la colocación de nuestro fijador distal y posterior, reducción de la fractura, y se puede utilizar esto, es un truco de países pobres, reducción y contrarreducción, pero mire, ahí está la reducción de la fractura, fijación con el clavo, bloqueo y la consolidación con el eje adecuado, consolidación y una excelente función del paciente. En fracturas proximales no podemos utilizar el clavo como un método de reducción porque no hay contacto cortical. Entonces el truco es el tornillo Poller. ¿Y cómo hacerlo? En el fragmento corto del lado cóncavo de la lesión y perpendicular a la deformidad. Exactamente donde está el punto azul. Ahí está la inserción del clavo y ahora tenemos una cortical metálica que me permite hacer la reducción con el clavo y insertar con la fractura reducida. Este es un excelente paper de Theodore Miniclaw y Papi y otros con la utilización de los Poller Screw, una fractura segmental. Y mire, Poller en el fragmento proximal, y Poller en el fragmento distal con una buena reducción y consolidación de la fractura. Y en el plano coronal, con la colocación de un tornillo Poller posterior, reducción de la fractura y consolidación en el eje adecuado. Y como estaba preconizado en el artículo del grupo de Seattle, que es la fijación con una placa de reducción y no fijación o una reducción directa como en este caso. Otro caso, un paciente de 38 años, un accidente de motocicleta, mire que es segmentar, se fija la fractura segmentar con tornillos percutáneos y ahora se puede poner el clavo con el distractor. Mire, la reducción proximal directa y la reducción distal con el distractor y la fijación con el clavo. Otro caso más, una fractura proximal, nueva utilización del distractor, una placa como método de reducción y la consolidación. Cuando comparamos la literatura, el clavo y las placas en las fracturas extraarticulares, es un trabajo retrospectivo, placa y clavo son iguales, pero sigue con el problema de la angulación del fragmento proximal. Este es un caso en la fractura distal con compromiso articular, se fija la fíbula, reducción percutánea y fijación con tornillo del componente articular y la fijación con un clavo distal de tercera generación y el paciente con la fractura consolidada del lunar. Entonces, mire, ya no tenemos problema con la reducción, ya no tenemos problema en mantener la reducción, sí tenemos. Y el problema es posición. No se puede hacer en fractura proximal en esta posición. Tornetta publica la posición semi-extendida, que es muy útil en casos como este. Ahí está, mire la incisión propuesta por Tornetta y una excelente consolidación de la fractura. Pero es más invasivo porque es una artrotomía. Kubiak se propone hacer una incisión extraarticular. Mire que se abre el retináculo, pero no se abre la articulación. Sigue extraarticular. Se mueve la patela hacia medial o lateral y se permite insertar el clavo en una posición de semi-extensión, que es más fácil para reducir, y poner el clavo para obtener la consolidación. Pero creo que mejor que todo esto, la solución para fractura proximal y fractura distal es exactamente la posición suprapatelar.
Retornamos para suprapatelar, pero 2 minutos de la fractura segmentar, que es una fractura complicada, pero con clavo 91% de consolidación. Ese es un paciente, mire, que es una fractura proximal, segmentar, mire, acá está la fractura proximal. El tratamiento con un clavo suprapatelar, 2 meses, ahí está nuestro amigo con 2 meses caminando sin apoyo, y con 4 meses la fractura proximal y distal consolidada. Mire que ahora sí tiene más fuerza para el caminar, y el paciente con la fractura consolidada. El abordaje suprapatelar creo que es un avance espectacular. ¿Por qué? Porque me permite abordar el punto de entrada anatómico correcto mientras mantenemos la reducción. Esta es la mágica del abordaje suprapatelar. Me permite trabajar el fragmento proximal en extensión. Y recuerda, hablamos que el problema es hacer la flexión de la rodilla para fijar la fractura. Evitar el clavo en dirección posterior. Entonces, el punto de entrada es útil en las fracturas proximales de tibia, en las fracturas segmentarias, las fracturas distales, y creo yo que en el futuro todas las fracturas se van a manejar por el abordaje suprapatelar. Entonces, este es un paciente de 45 años, suprapatelar, fijación de la fractura 3 y 6 meses. ¿Cómo hago yo? Esa es la posición en una mesa radiotransparente. Este bulto no tiene tamaño fijo. Es menor o más grande de acuerdo con la flexión necesaria para reducir la fractura y tener acceso a la cara anterior de la tibia. Entonces, esto se puede ser un poco más alto o un poco más bajo. Cada paciente tiene una indicación. El intensificador de imagen está del otro lado y mueve el intensificador, pero no se mueve la pierna para hacer la incidencia lateral. Y para el bloqueo, hacemos lo mismo que en esta posición. Entonces, ese es un paciente de 61 años y llega con un daño de partes blandas no grave, pero significativo por la energía de la fractura. ¿Qué hacemos nosotros? Fijador externo, pero es un fijador externo que es reducción y preparo para el clavo. Mire que es más posterior y mucho distal y paralelo a la superficie articular. Y mire la reducción que nosotros tenemos con el fijador externo. Y no hay bloqueo en la imagen para tratar posteriormente sin sacar el fijador externo. Entonces, este es como nosotros manejamos. Mire que este bulto es más grande, que es un paciente más grande. Y yo necesito mirar estoy a buscar el láser. Necesitamos buscar el clavo en esta dirección que está la Z. El intensificador de imagen está perpendicular a la tibia, entonces hay que mover y la visión lateral es regular a 0 grados. Esta mesa que nosotros utilizamos es una mesa del cirujano vascular, entonces es 100% radiotransparente. Es espectacular y nosotros robamos a la ortopedia. En este caso, con el fijador, acá está el abordaje suprapatelar, tenemos el guía, manejo primero el fragmento proximal. No me interesa la fractura. Ahora sí, percutáneo, vamos a reducir la fractura a 1. Entonces, el planeamiento, acá está dónde está la fractura, y con una pinza larga vamos a reducir la fractura de una forma percutánea, sin daño de la parte blanda, reducimos la fractura número 1. Reducida esta fractura, el guía sigue para la fractura 2 y este es Brasil, es una pinza para asegurar la otra pinza. Entonces, en este momento, ya tenemos la pinza, la fractura reducida, ahí está el control,
podemos seguir con el guía para la fractura 2. Entonces ahora vamos a tratar la fractura 2 igual que la fractura 1, percutánea, con el control, mire la radiografía, la fractura 3, y ahora sí vamos a pasar el guía hasta el final. Trabajo cada fractura, sigo con el guía. Otra fractura, sigo con el guía, que es más fácil y menos daño a las partes blandas. Entonces, mire, la fractura 1, la fractura 2 y la fractura 3. Acá está el guía y ahora podemos hacer el fresado. Pero es importante manejar el fragmento intermediario para no hacer un daño con rotación de este fragmento. Mire que la mano está asegurando el fragmento para no rodar con el clavo. Este es muy importante en fracturas segmentar o fracturas que tienen un fragmento en asa de mariposa. Ese es el trabajo que Buckley escribió, mostrando que sí hay una rotación en el fragmento y es más grande en los fragmentos más largos. Entonces hay que impedir con un chance o con una pinza percutánea. Entonces aquí está fractura 1, fractura 2, fractura 3, el clavo y el final. Y mire, el daño de las partes blandas son orificios puntiformes para reducción, bloqueo anterior, bloqueo medial, bloqueo oblicuo. Y este es el paciente en el postoperatorio 1 y postoperatorio 5, sin dolor y con una movimentación de 100 grados de flexión, porque no hay un daño más grande en las partes blandas. Sigue el paciente con 3 semanas, 8 semanas, y el paciente con 1 año de postoperatorio, con una recuperación buena, listo para la próxima fractura. Entonces, el abordaje suprapatelar permite eliminar el dolor anterior en la rodilla, obtener la reducción de la fractura y mantener la reducción mientras insertamos el clavo. Es más fácil para determinar el punto de entrada adecuado. Permite una posición del intensificador de imágenes más adecuado y tiene una rehabilitación en el postoperatorio mejor que el abordaje infrapatelar y, claro, que con las placas. Literatura, fracturas segmentarias, 91% de consolidación con el clavo. El último caso, un paciente con una fractura distal que nosotros tratamos todas con el clavo suprapatelar. Esta es la posición. Ahí está el preparo del paciente. El guía proximal. A la fijación del guía. Esta es la parte más peligrosa. Estemos seguros que el clavo se toca la cortical posterior y baja sin fuerza. Es con la mano. Ahí está la reducción otra vez más con la pinza. En este caso, sin el distractor o sin el fijador externo. Reducción con la pinza. Inserción del clavo. El bloqueo anterior, bloqueo medial, bloqueo lateral. Y este es el paciente en el final. Mire, el daño de parte blanda es limitado a un orificio acá y otros en la pierna. Ahí está la fijación final de la fractura. El paciente con 12 horas de postoperatorio, mire la movilización que tiene este paciente. Creo que en este momento hay casos que, si necesario, podemos discutir después, pero si hay preguntas, podemos hablar. Y me gusta dar buena noche a mi gran amigo Edgardo, recién llegado de México. No les escucho. ¿Cómo está, Pablo? Excelente presentación. ¿Me está escuchando ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Tenemos unas preguntas. Buenas noches, dice Mauricio Carrasco. Excelente clase. ¿Tuvo alguna complicación de tipo de embolia grasa asociados a los clavos endomedulares?
En fractura de tibia, recién en el Journal of Orthopedic Trauma de este mes hay un trabajo comparando si en la tibia el riesgo es lo mismo que en el fémur. Nosotros no utilizamos, ¿cómo se dice?, el manguito neumático cuando fresamos, nunca en ninguna situación. Nosotros fresamos, el mínimo es ring to fit. La intención es poner un clavo 10. Si es un paciente muy delgado, muy baja estatura, hay que mirar el planeamiento preoperatorio, pero en general, clavo 10. Y hasta el momento no tenemos complicaciones de embolía en pacientes tratados agudamente o pacientes politraumatizados cuando operamos una semana después. Perfecto, gracias. Tenemos otra consulta de Igor Orsolini. ¿Alguna recomendación con la colocación en el segmento proximal para que no interfiera con el distractor al pasar el clavo endomedular? Sí, este es un paso muy importante, que es el guía o el chance o el clavo de Steinman es posterior. Hay un truco, se puede poner el clavo, hacer una incidencia lateral, mirar dónde debería estar el clavo y poner el pino de chance posterior y paralelo a la superficie articular. Porque si está muy oblicuo, es más complicado hacer la reducción con el fijador o con el distractor. Distal se puede ir un poco más posterior o mucho cercana de la articulación en la tibia distal. Ese es importante con el distractor o con el fijador externo. Perfecto, tenemos otra consulta de Milton Parra de Guayaquil. Los saluda, dice muy buenas charlas y sus casos y las evoluciones. Después tenemos otra consulta de Igor Orsolini. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas entre clavos suprapatelares y los infrapatelares? El clavo es lo mismo. Es lo mismo clavo que insertamos por un abordaje infrapatelar y que insertamos por un abordaje suprapatelar. La diferencia es el instrumental, es más largo, porque vamos de arriba hasta abajo en la rodilla. Es la única diferencia. Si no tiene el equipamiento suprapatelar, se puede ir con el abordaje lateral o medial, como propuesto por Ali, que es extraarticular. Ventaja, la reducción. No se mueve la perna de extensión a flexión. Extensión a flexión. Está en tracción, parada, y el intensificador es lo que se mueve. Entonces, se tiene una pinza haciendo una reducción percutánea, no se pierde cuando hacemos la reducción a la flexión de la rodilla. Entonces, la gran ventaja es reducción. Segundo, la tróclea guía el tornillo inicial mucho más fácil, mucho más fácil. Entonces es una ventaja indirecta. Perfecto. Otra consulta. Dice que ha tenido mucha dificultad en la colocación del guía suprapatelar. ¿Cuál sería su recomendación para evitar eso? En el inicio es hacer un poco más, el abordaje un poco más amplia. La inserción longitudinal del cuádriceps femoral, hacer el orificio intraarticular con una tijera un poco más amplio. La inserción en pacientes muy fuertes del guía es un poco, hay que hacer un poco de fuerza, pero en 2, 3 casos se queda acostumbrado y se ve más fácil. Necesita práctica, pero es una técnica muy sencilla si tenemos los instrumentos. No insertar instrumentos en la rodilla que no tengan protección para la articulación. Ese es el truco. Instrumentos especiales. No los tengo. Abra la articulación como preconiza Tornetta o extraarticular. Perfecto. Otra consulta de Andrés Mejía. En el abordaje suprapatelar, ¿tiene alguna recomendación para evitar las lesiones osteocondrales patelofemoral?
instrumental adecuado. Si no tienen instrumental adecuado, hacer abordaje medial o abordaje lateral. Tienes 2 trabajos que demostraron con un acompañamiento de 2 años ninguna lesión importante de la articulación femoropatelar. Nosotros tenemos pacientes que operamos 1 año después por artroscopía para hacer lesión del cruzado o menisco y la cartilagem sigue muy, muy bien sin problema. Perfecto. De Francisco Alberto Flores, otra consulta. En pacientes de tercera edad, ¿considera aspirar el canal para disminuir el riesgo de embolia? En pacientes en la tercera edad es más fácil porque es un canal ancho. La fresa si va casi sin sacar hueso. Es solamente para abrir el orificio inicial y después se puede poner un clavo 10 casi sin fresar. Pero nosotros no tenemos este problema hasta el momento en jóvenes o pacientes ancianos. De Mario Valle, la consulta, en fracturas distales de la tibia con fractura del peroné, ¿en qué caso fija primero el peroné? Este es un tópico excelente. Me encanta esta pregunta, es una pregunta muy buena. Podemos quedar toda la noche. Nosotros tenemos una fundación que es los protectores y amigos del peroné. Yo no fijo el peroné primero. ¿Por qué? Porque muchas veces este es el tratamiento no operatorio, reducir la fractura de tibia. Si el peroné está intacto, no se mueve la tibia. Entonces, sin el peroné es más fácil reducir. Este es como nosotros tratamos. Y tengo el fijador externo. Si es un clavo de tercera generación y es una fractura diafisaria o diafisaria baja del peroné, no utilizamos fijación. Pero si es una fractura muy baja y tiene compromiso en el tobillo, nosotros fijamos el peroné. Pero no reducimos primero en ninguna situación. Perfecto, doctor. Tenemos otra consulta de Francisco Alberto Flores. ¿Considera que una fractura de meseta tibial con compresión y una fractura de diáfisis de tibia sería la única indicación de placa proximal de tibia y clavo? No, no se puede utilizar si hay una fractura, la palabra difícil, cizallamiento. Se puede fijar con una placa, tornillo de tracción, pero con el guía para no tener el shock de este tornillo con el clavo posteriormente. Entonces, mirame el tornillo un poco más anterior y un poco más posterior, no hay problema en fracturas así. En general, si tú tienes una necesidad de injerto, si es una fractura de compromiso articular, si es una fractura grave del tobillo, creo que el instrumental que a Edgardo le gusta es mejor. Tenemos una pregunta más de Fernando Roque. ¿En qué caso no recomienda el fresado? El fresado es un problema serio si es un canal delgado. El clavo 8 es el menor. Entonces, si tiene un paciente con osteopetrosis, si es un paciente que tiene un canal menor que 8, que hay que fresar 1 o 2 milímetros de cortical, nosotros no utilizamos el clavo. Si hay una deformidad que impide la colocación anatómica del clavo, es otra situación que no utilizamos el clavo. Además, con fresado, sin problema. Perfecto. Tenemos la última consulta, doctor, de Brian Soto. ¿Hay algún punto de referencia anatómico que utiliza para colocar el pino de Schanz proximal y lateral para evitar trauma del nervio fibular? Es exacto. Esto lo aprendí con los que hacen Ilizarov. William Belangero tiene una técnica con el alambre de Ilizarov que se va por la cabeza del peroné. Con el pino de Schanz se paupa la cabeza del peroné y va exactamente anterior a él. Estamos en una situación
de seguridad por el nervio. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ya no tenemos más consulta. Podemos continuar con el doctor Edgardo, por favor. Edgardo, buenas noches. Saludos. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, lo escuchamos perfecto, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Primero que nada, una disculpa porque tuve problemas técnicos aquí con mi presentación y por eso es que pues estuve corriendo y algunas cosillas me están faltando, ¿no? Pero bueno, podemos empezar si ustedes gustan o como Podemos quieras. empezar adelante, doctor. Puede compartir su presentación. Muy bien, primero que nada, pues un reconocimiento obviamente a mi amigo Paulo. Siempre ha sido una persona de avanzada que tiene todos los conceptos y eso a veces lo que nos da es un problema importante porque en realidad el hecho de poner clavos nos da a veces una falsa sensación de seguridad por todo lo que comentó Paulo precisamente, pero asimismo todos los puntos que vieron ustedes que tuvo que él desarrollar cada uno de ellos para evitar una mala fijación, una reducción inapropiada, cualquier cosa de este tipo, se necesita bastante. Y bueno, yo no tengo prácticamente literatura por lo mismo que les acabo de comentar, y sin embargo, sí podemos hacer esto, pues simplemente con la revisión de algunos casos. Por ejemplo, esta paciente de 63 años, obesa, que tiene una gonartrosis muy importante, tiene osteoporosis, y se fracturó, como ustedes ven. Así es la calidad de las placas con las que llegó a mi hospital. Esto fue hace varios años, no es un caso muy reciente, en el cual una doctora, compañera mía, muy querida también, pues realizó esta osteosíntesis. Pues aparentemente con todos los lineamientos que Paulo tuvo a bien indicar. Y vean ustedes que realmente no tenemos mucho problema con esto, a pesar de que tenemos una gonartrosis importante, la movilidad de su rodilla no era muy buena. Eso dificultó obviamente un tanto cuanto el procedimiento quirúrgico, sin embargo este es el resultado final. Yo no sé si alguien de ustedes en el auditorio piensa que va a ir mal esta fractura. Todo se ve pues bastante bien. Sin embargo, en simple y sencillamente 2 semanas, esto que asegura Pablo que es el método más seguro por la resistencia que ofrece biomecánicamente el clavo, pues se fue por adelante. Y esto tiene mucho que ver, obviamente, por la gonartrosis, debido a que al no obtener una flexión al 100%, lo que se ocasionó, porque este es un clavo forzado, fue la devastación de la cortical ventral, y por la osteoporosis de la misma paciente pasó esto, ¿no? Que esto es una catástrofe para cualquier persona. También les quiero decir que en este entonces yo no contaba con LSPs aquí en México, y esta es la planificación preoperatoria en donde estuve viendo qué le íbamos a poner, qué era lo que le iba a quedar, amoldando las placas un día antes del procedimiento quirúrgico, y ya transoperatoriamente vean ustedes cómo está aquí la placa deslizándose prácticamente de manera percutánea, entrando proximal y lateral a la rodilla, ¿sí? Ahí se mete la placa, y lo que yo alcancé a hacer con algunos implementos que tenía en el arsenal mexicano era poner tuercas como si fueran shulis. Con esta tuerca lo que hacemos es condicionar una estabilidad angular de la placa, a pesar de no ser una LSP. Entonces se tienen que hacer muchas maniobras, meter unas arandelas aquí para darle una mayor longitud, porque si ustedes observan un tornillo de compresión, un tornillo 4-5, por ejemplo, siempre tiene un vástago que le queda que no tiene rosca. Entonces, si este tornillo o la rosca no agarra bien la tuerca, queda suelto, y entonces se pierde lo que viene siendo lo más buscado, que es la estabilidad angular. Entonces tenemos aquí nuestra incisión proximal
ponemos los tornillos ya con las tuercas adentro para darle estabilidad angular. Aquí usamos el distractor compresor, que primero lo usamos en distracción para poder quitar este cabalgamiento que teníamos. Después hicimos la alineación manualmente para obtener finalmente un resultado como esto, que a los 4 meses se ve prácticamente consolidado a pesar de las condiciones de la paciente. Una persona, como ya les había comentado, que tiene osteoporosis y una falta de movilidad en esta rodilla. Entonces, no siempre los clavos van a hacernos caso de funcionar como nosotros queremos. En cambio, creo que la placa es un poquito más, digamos que mejor compañera para nosotros. Este es otro caso que estamos viendo, que tiene 2 años posterior a la lesión, y este paciente persiste todavía con dolor posoperatorio. Ustedes pueden ver aquí perfectamente por qué. Entonces, es curioso porque se hace un estudio minucioso, se ve qué tanta consolidación, qué tal está la reacción biológica, si tenemos datos de inestabilidad mayor en el implante o no, que no vemos realmente gran cosa, y pues cuál sería el plan para todos ustedes. Pues tenemos algunas opciones: injerto óseo lo más profundo posterior posible, el clavo nuevo de 8 milímetros, bloqueo proximal, placa de compresión en superficie medial, bloqueo distal, colocar injerto anterior y lateral, un set de fijadores externos. Habría que pedirlos también para probablemente dar la compresión que se requiere. Sin embargo, si utilizamos una placa, es más que suficiente para darle la estabilidad adecuada a este binomio pues biomecánico, es decir, lo que viene siendo la reacción biológica del organismo, que aquí afortunadamente no estaba muy dañado y por lo tanto tenía una buena respuesta biológica, y lo único que le hacía falta era un poco de estabilidad, lo cual se logra con una placa, 2 incisiones, una pequeña proximal y distal, y con eso es más que suficiente. Y no necesitamos más que esto. Otro caso tenemos aquí, que un paciente de 48 años que sufrió una lesión en motocicleta y tenía algunas lesiones asociadas, obviamente. Hemodinámicamente estaba estable y obviamente se hicieron todos los lineamientos de la ATLS y se vio que podíamos seguir adelante. Estas son algunos de los estudios extras de la radiografía de tórax y con esta resonancia magnética. Y las opciones de cirugía, pues bueno, podemos tener todo esto. Yo creo que la mayoría del auditorio optaría, no dejen pasar por favor la fractura de aquí abajo, no se centren en la lesión más gritona. Acuérdense que aparte de esta lesión, como bien dijo Pablo, hay lesión de tejidos blandos y tenemos que ver la articulación proximal y distal, y aquí vemos perfectamente una fractura del maleolo medial. Y bueno, como bien comentó Pablo, y una de las grandes desventajas que tienen los clavos es esto, que a veces si no tenemos el clavo del diámetro apropiado, no podemos lograr una estabilidad también apropiada, y eso nos puede llevar obviamente a resultados como esto, que son 9 meses después del posoperatorio, que le dolía y le dolía y le dolía. Entonces, las opciones de tratamiento que pueden tener ustedes, pues es todo esto, pero yo creo que aquí esperar, estamos viendo que la respuesta biológica prácticamente no existe. Entonces, esto quiere decir que en el momento de la lesión fue importante el despegamiento de los tejidos blandos y esto hizo que perdiera circulación. Y encima de todo, eso es con respecto a la cuestión biológica. Pero lo que a nosotros nos corresponde, aparte de no lastimar más durante la cirugía, manipular poco, ser muy delicados con los tejidos blandos, etcétera, etcétera, no se logró la estabilidad. Entonces, no teníamos ni biología ni mecánica en este tipo de problemas. Y nuevamente, lo que entra al rescate, a fin de cuentas, viene siendo una placa que se pone percutánea y finalmente, a los 3 meses ya se empieza a ver la respuesta biológica. Sí se tuvo que poner injerto a través de una mini open ahí, pero con esto de estabilizarlo fue bastante bueno. Este paciente es un paciente más joven, solo tiene 19 años de edad. También fue un accidente en motocicleta con la vía aérea perfectamente. Su ventilación tenía un neumotórax derecho, frecuencia respiratoria
elevada, no gran cosa, pero sí en 32, circulación 120, TA 170, con Glasgow de 15, estuvo expuesto y llegó con una temperatura de 34 grados. Y esta es otra de las situaciones importantes que también sucede en los clavos. En un paciente que es un paciente politraumatizado o polifracturado, el clavo es más demandante en cuanto a la posición que se requiere en la mesa quirúrgica. Y eso nos puede dar limitaciones también importantes durante el procedimiento quirúrgico, pero además también necesitamos estar buscando la posición más adecuada para que en un equipo multidisciplinario, y nosotros le decimos aquí un tratamiento enzimático. Enzimático quiere decir que todos le caemos encima y uno opera por allá, otro opera por este lado y todos estamos operando al mismo paciente, pero siempre obviamente considerando al resto del equipo y que la posición en la mesa, la colocación del paciente en la mesa sea adecuada y posible para todos y que no vaya dificultando ninguna otra situación. No vemos lesiones más graves a otros niveles más que esto que habíamos comentado del hemotórax. El fémur, la tibia fue expuesta a 3A. El neurovascular está bien, no presenta un síndrome compartimental. Sin embargo, la fractura hay que evaluarla adecuadamente. También se acompañaba de esta otra fractura en la cintura escapular. No tenía lesiones neurológicas agregadas ni nada de esto. Y entonces todas estas radiografías nos enseñan perfectamente el tipo de lesiones que tiene este paciente y que tenemos que actuar de manera apropiada. Este era su estado ya después de la primera valoración y se hizo un control de daños, obviamente, porque eso es lo que requería el paciente, porque estaba bastante lábil en cuanto a su cuestión hemodinámica. Entonces se hizo que es el control de daños. Vean ustedes cómo está el tórax y afortunadamente se llevó a cabo esto, porque de otra forma hubiera sido bastante malo. Esto se hizo 10 días después. La ventana de oportunidad obviamente ha ido moviéndose un poquito con respecto al paciente politraumatizado. Sin embargo, bueno, todos sabemos y además no estamos hablando prácticamente de esta situación del politrauma, pero vean ustedes que una fractura de tibia de esta naturaleza es muy difícil o prácticamente imposible tratar con lo que también maneja nuestro amigo Pablo Barbosa, ¿sí? Y vean que aquí en el clavo, a pesar de que es la reina de la mínima invasión, en donde se supone que se hace mucho menos daño al hacer la realización de la cirugía, este paciente presentó una infección a nivel femoral. Seguramente fue por el clavo, ¿verdad, Pablo? No, claro que no. Son las condiciones del mismo paciente y obviamente también los días en que se operó, que todos ustedes saben esto que les comentaban y vean ustedes que les comentaba yo y vean cómo la fractura de tibia, pues esto es muy difícil. Entonces, si nos vamos desde arriba de la tibia, pasamos al tercio medio de la tibia y nos vamos hasta abajo de la tibia, lo importante de las placas es que podemos ponerla prácticamente en cualquier tipo de fractura a nivel o a cualquier altura de la que estemos de lo que nos estemos enfrentando. Aquí otra paciente también con lesiones múltiples, con una osteoporosis que pueden ustedes ver perfectamente que es importante. También tenía lesión de muñeca, esa no le vamos a dar mucha importancia, pero el tratamiento es este. Y aquí tenemos una de las grandes dificultades. Uno de los elementos que utilizamos bastante y que se recomienda mucho en la literatura es utilizar el fijador externo o el distractor grande para hacer maniobras de reducción. Sin embargo, a mí personalmente me ha pasado que en el momento en el que pongo un fijador o un distractor, hago la tracción, se barre el hueso cuando tenemos una calidad ósea de esta naturaleza. Entonces, ¿qué podemos hacer para lograr la alineación de esta fractura que vemos que está medializada la diáfisis? Es muy fácil, nada más colocamos la placa, hacemos la fijación inicial. Siempre hay que evaluar la porción extrema opuesta de la placa, porque uno de los principales errores
en las que podemos incurrir es que hacemos toda la fijación acá y resulta que la placa se nos sale en la parte lejana de la que estamos trabajando, y eso es muy importante que la estemos evaluando constantemente. Y después, aunque, a pesar de que esta es una LSP, aquí lo que se pone es un tornillo, y el tornillo lo que hace es una tracción, porque recordemos que las placas convencionales con tornillos convencionales o las LSP puestas con tornillos convencionales actúan atrayendo al hueso hacia la placa, y de esta manera realizamos una reducción de manera más bien por interferencia, y esto es más que suficiente para poder obtener una maniobra muy suave, muy gentil, que aún en hueso con baja mineralización podemos sujetar adecuadamente, y sin hacer grandes maniobras podemos atraer el hueso hacia nuestra placa y de esta manera alinearla como nosotros teníamos planificado y obtener el resultado deseado. Esto es lo que les comentaba, precisamente la porción distal. Tenemos que estar perfectamente claros de que está centrado o lo más centrado posible en la diáfisis. Aquí ya no hicimos la última corrección, pero realmente ni siquiera se salía ni se sentía percutáneamente que la placa estuviera fuera de sus cabales o del hueso. Y aquí tenemos que poco a poco esto va a ir consolidando sin mayor problema. Tenemos una muy buena alineación y con esto es más que suficiente para que a 2 meses se vea un resultado bastante bueno, 4 meses postoperatorios, sin problema alguno. Bien. Este es otro caso un poquito más complejo, aunque es menos porque tiene buena calidad de hueso, 24 años, mujer, una fractura expuesta por accidente de auto que se trató inicialmente con un fijador externo. Aquí la mayoría de ustedes tal vez pensarían, por ser segmentaria, en utilizar un clavo. Sin embargo, hay que fijarse muy bien que la fractura se va más abajo, se va mucho más distal, y esto es una de las limitaciones que podemos tener con los clavos. Obviamente existen maniobras que pueden ser suficientes y adecuadas, como poner tornillos de compresión, siempre respetando la parte en donde consideramos que va a entrar el clavo. Se puede hacer la fijación de la fractura más distal y después colocar el clavo. Sin embargo, si esto lo hacemos con placa, no tenemos la necesidad de estar calculando estas situaciones. Y vean cómo con una incisión muy pequeñita podemos deslizar fácilmente la placa. Aquí está, atraemos el hueso con este tornillo, después ya le vamos poniendo los pernos y vean que a pesar del daño que tenía esta persona por el mismo accidente, por el mismo traumatismo, pues lo que hicimos nosotros realmente son lesiones, sí son lesiones diatrógenas, pero muy leves, que en la mayoría de los casos no implican un daño tal que compliquen la cirugía, que necrose nuestra piel, que nos provoque o nos produzca infecciones por el daño al tejido blando, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden que nosotros debemos de tener manos de jardinero más que de carpintero, ¿sí? Y con este resultado obtenemos una funcionalidad bastante aceptable prácticamente desde el inicio, desde el primer día del postoperatorio. Aquí se puede, obviamente, discutir, etcétera, etcétera, porque esto simplemente, Paulo no pondría ninguna otra cosa más que un clavo. El principal problema de esto, de la elección del implante, es esto que estamos viendo aquí. El conducto medular es muy angosto. Y esto nos iba a implicar un fresado excesivo, probablemente, que yo no sé por qué preguntaron tanto de la cuestión de trombosis y de microembolismo graso, cuando está demostrado que los clavos realmente no se ha demostrado que tengan ese riesgo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, las placas tienen mucho menos posibilidad de embolizar cuestiones como la grasa misma del hueso y trombos de otra naturaleza. Estaba en bastante buenas condiciones locales, hicimos la manipulación de la placa, es decir, el amoldado, y aquí estamos utilizando estos instrumentos desarrollados también por la AO, en donde podemos dar tracción, podemos hacerlo con este tornillo que tenemos aquí y dar una reducción adecuada. En general, yo uso, por lo menos en tibia, realmente se requiere muy poco de implementos para reducción. Como es
casi subcutánea este hueso, no tenemos tanto problema para realizar la reducción. Sin embargo, pues bueno, tenemos estos implementos en donde una vez reducida, o que estemos seguros de que esté reducida la fractura, labramos el túnel, que es en tejidos blandos con mucha suavidad, con mucho cuidado, que también se puede hacer, como ya vimos, con placas convencionales. No es forzoso que se tenga que hacer con una LSP, se puede hacer mínima invasión. Es muy curioso porque aquí en mi país hay muchos médicos, sobre todo jóvenes, que dicen, no, pero ¿cómo le voy a hacer una mínima invasión si no tengo una LSP? A ver, momento, la mínima invasión no es más que una técnica. No es que el implante solo funcione de esa manera. Puede funcionar una LSP con una cirugía completamente abierta sin mayor problema, nuevamente tratando de no dañar los tejidos blandos, o lo podemos hacer, como vemos aquí, de manera percutánea, sin mayor problema, siempre y cuando vayamos evaluando adecuadamente cada uno de nuestros pasos, que nuestra reducción sea la correcta, que es lo primero que tenemos que obtener durante nuestro procedimiento quirúrgico, y después ya realizar la osteosíntesis, que ven ustedes que está puenteándose prácticamente, esta placa está puenteando ambas fracturas, no tiene mayor problema, tenemos pernos arriba y abajo, y con eso y con la edad de la paciente es más que suficiente. Y vean el resultado posoperatorio inmediato. Bueno, todavía es transoperatorio porque no hemos suturado. Es algo en donde no se está realizando mucho, no se está ocasionando mucho más daño del que ya hizo la lesión en sí. Y si se fijan, esta placa se puso más bien en el aspecto lateral, considerando que de esta manera podríamos tener un poquito más de colchón, digamos, de tejido blando, para que se proteja el implante y que no, o evitar que por una tensión sobre la piel se fuera a necrosar su evolución con una funcionalidad prácticamente al 100% y sin mayor problema. Otro de los grandes problemas también que consideró adecuadamente Pablo fue las fracturas distales. En las fracturas distales hay muchas cosas que evaluar durante un enclavado, y eso genera un grado de dificultad a veces muy importante y que puede condicionar incluso frustración también grande en los cirujanos, porque los segmentos metafisarios son amplios y eso puede hacer un efecto campana, y esto evitar la reducción. En cambio, eso obviamente con nuestras placas no sucede. Primero que nada, siempre hay que evaluar nuestros tejidos blandos y no dejarnos llevar por la emoción de que esta yo la opero y lo opero lo antes posible. Y no, hay que tener el tiempo y el cuidado adecuado con los tejidos blandos. Una vez resuelto esto del tejido blando, entonces entramos a la cirugía, lo hacemos sin mayor daño para el paciente, porque es uno de los argumentos que usan la gente que pone más clavos que placa, que el daño es menor con el clavo que con la placa. Yo creo que si el cirujano sabe hacer las cosas, puede ser tan buena una como la otra, y con resultados también sensacionales para el uso de placas y para el uso de clavos, perdón. Aquí otra de las cosas es lo que estábamos comentando de la reducción por interferencia. Los primeros tornillos que se ponen son estos, y son, repito, tornillos para atraer el hueso hacia la placa y que nuestra reducción sea la reducción adecuada. Y ya después entonces se ponen los pernos de fijación, que estos ya no van a cambiar la relación que existe entre el eje del hueso y el eje de la placa. Les recuerdo que si es bloqueado, esto no modifica, no atrae al hueso, a menos de que hagamos alguna maniobra extra, no atrae el hueso hacia la placa, y por lo tanto eso se respeta en cuanto a la alineación que logramos primeramente con esto que les estoy comentando. Estos dos primeros fueron tornillos para atraer el hueso a la placa, y estos dos son pernos que nos van a mantener, y además a distancia, para que se haga de manera correcta. Y bueno, pues este es un caso en el cual en realidad no se especificó más que fracturas de tibia en general. Y esta pues sigue siendo una fractura de tibia. Y me encantaría ver al guapo que se ponga a ponerle un clavo a una fractura de esta naturaleza. Entonces, es otra de las grandes ventajas que tiene la placa. La placa es
un poquito más versátil que el clavo porque puede tener alcances mucho mayores en cuanto a que conforme se va acercando las fracturas a las articulaciones que los clavos. Los clavos sí se puede, como ya lo comentamos, como ya lo comentó Paulo también, se puede hacer. Sin embargo, se requieren muchos puntos o muchos detalles para poder realizarlo. Nuestras condiciones son adecuadas. Aquí estamos utilizando implementos para reducción. Primero reducimos la cuestión metaepifisaria. Obviamente, o colocamos nuestra placa de manera percutánea sin mayor problema, la deslizamos y después, como consideramos que esto era inestable o era insuficiente, ¿sí? Esta placa no iba a aguantar esta multifragmentación del lado medial y por lo tanto entonces se colocó la placa medial y vean que no se hace demasiado daño en los tejidos blandos, en la piel, etcétera, etcétera, y el paciente va evolucionando perfectamente. Antes estaba satanizado poner dos placas, una lateral y una medial, sobre todo en esta porción de la tibia, porque decían que lo que ocasionaban las placas era un sándwich de hueso muerto. ¿Por qué? Porque esta placa daba compresión y esta placa daba compresión en el hueso y eso ocasionaba una disminución de la circulación local y por eso se decía que era un sándwich de hueso muerto. Sin embargo, como estas son LCPs y vean ustedes que hay una separación, se respeta la circulación perióstica del hueso y de esta manera podemos llevar a una fractura que se veía bastante demandante, con probabilidades importantes también de falla, con resultados bastante buenos. Entonces, sí hay que considerar muchísimo que tenemos un armamento muy bueno con placas. Hay placas anatómicas de diferentes formas que pueden funcionar perfectamente para los diferentes segmentos que tenemos en el cuerpo, no nada más en la tibia distal. Y vean que esta fractura distal, que sería un tanto cuanto demandante estabilizar con un clavo, lo hacemos simplemente haciendo esto. Necesitamos obviamente conocer perfectamente la anatomía para evitar el daño a estructuras importantes como la safena en este caso. Se labra el túnel en el tejido blando, se desliza la placa, se controla con estos, no sé cómo le digan a ustedes en su país, nosotros le decimos barril, o el sujetador de placa. Nos faltaba un poquito de reducción y por lo tanto lo hicimos de manera percutánea con estas pinzas de punta y con eso es más que suficiente para obtener un buen resultado y que no tengamos ningún problema, ninguna alteración ni funcional ni en cuanto a la cubierta cutánea. Vean que aquí está la lesión que habíamos visto en un principio y a pesar de haber colocado la placa, sigue estando prácticamente con la misma apariencia, no se ve ni más oscura, ni más roja, ni ninguna otra cosa, y por lo tanto estamos respetando la vascularidad, estamos respetando los tejidos blandos, y esto hay que pensar que entre más ecológicos seamos, mejores resultados vamos a tener, porque la naturaleza es así de bondadosa. Si yo me porto bien con la naturaleza se va a portar también bien conmigo y esto puede hacer que nuestros resultados sean cada vez mejores y sin mayor problema, con resultados favorables, con una funcionalidad bastante adecuada. En conclusión, pues las placas son mucho más versátiles que los clavos. Pueden fijar fracturas muy proximales, incluso articulares, no importa si están extendidas hacia la diáfisis. También eliminan el factor de confianza en el cirujano. ¿Qué es esto? ¿A qué me refiero con el factor de confianza en el cirujano? Paulo bien dijo que el clavo no hace reducción. Sin embargo, yo creo que muchos de ustedes movieron la cabeza y dijeron, a ver, si yo enhebro o ensarto una barra dentro de un conducto y hay una separación y existe la continuidad de este conducto, si yo meto la barra ya está alineado, la barra me lo está alineando. Y eso hacen mucho los clavos, ayudan a alinear la fractura. Sin embargo, muchas veces no es suficiente lo que hace el clavo y por lo tanto debemos de evitar esto. Y hay otra situación muy importante.
muchos cirujanos que ponen clavos dejan de observar las rotaciones. Y para poder controlar adecuadamente las rotaciones, yo he tenido casos en mi hospital en donde sale el cirujano muy contento del resultado posoperatorio porque el clavo se ve todo alineado, se ve todo bien y resulta que el pie del paciente está apuntando al cuarto para las 2 cuando debió haber estado apuntando a las 2 a las 2 en el reloj, ¿me explico? Entonces es por una por falta de cuidado y por este exceso de confianza que existe con los clavos. Los clavos no me van a dar la reducción al 100% a menos de que tenga mucha suerte por las características tanto del paciente como de la lesión, ¿sí? Por lo tanto, necesito implementar bastantes otras cosas. En cambio, con las placas, nada más con que llevemos una técnica depurada y adecuada, podemos obtener incluso algunos resultados artísticos casi menos técnicos de lo que se hace con un clavo y tiene, como había comentado, es mucho más versátil porque tiene indicaciones prácticamente a todo lo largo de la tibia, desde la rodilla, obviamente, hasta el tobillo. Y con esto, bueno, quiero agradecer, Juan Carlos, y a todos ustedes por su atención, por su amable invitación, y a ti también, Pablo Barbosa, que pues siempre he aprendido mucho de ti, además de lo que hemos compartido como personas de faculties de AO. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Tenemos unas preguntas. El doctor José Carlos Guedín nos pregunta, en retardo de consolidación, ¿alguien tiene experiencia en el uso de terapias de ondas de choque? ¿Aló, me escuchó, doctor? Sí, yo no tengo experiencia. Lo que he visto con esto de las ondas de choque son varias cosas. Uno, obviamente, es el costo, en primer lugar. En segundo lugar, es doloroso. Y en tercer lugar, se tarda hasta 7 meses o más en obtener resultados. Entonces, yo no me he atrevido a utilizarla. Yo prefiero hacer algo con mis manos de mejor manera, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra consulta. Perdón, no había quitado esto de deja de... Igor Orsolini. ¿Cómo maneja el posoperatorio con placas tan largas que a diferencia de los clavos uno puede dinamizar y el paciente puede volver a sus actividades normales? ¿Dinamizar? ¿Cómo maneja el posoperatorio en placas tan largas? Dice que a diferencia de que los clavos permite dinamizar. Sí, entendí esa situación. Lo que pasa es que la dinamización es una maniobra que tenemos para pacientes que no están consolidando adecuadamente, en el cual utilizamos el clavo puenteando la fractura y hay un poquito de falta de consolidación, y entonces lo que se hace es que se vuelve dinámico para que haya un poquito de estímulo. Pero eso no es al principio. Entonces, creo que hay dos preguntas escondidas en esta misma pregunta. Primero, es muy difícil determinar, por lo menos hasta donde yo sé, no sé si Pablo o alguien más de ustedes tenga información al respecto, yo creo que el clavo actúa muy similar a la placa cuando es fija a distancia, y yo creo que podríamos apoyar al paciente prácticamente desde el principio, porque además hemos visto desde el punto de vista biomecánico que aguanta mucho más una placa que tiene separados las fijaciones que si la tenemos juntas, porque ese es un punto de aumento del estrés muy localizado. Entonces, en general, las placas largas se ponen a apoyar prácticamente igual que las placas convencionales, pero yo estoy convencido que en algún momento alguien se va a atrever a ponerlas a apoyar antes de tiempo, y esa dinamización o ese estímulo de carga que pueden tener puede llevar a un final feliz mucho más rápido, como pasa en el clavo. En el clavo, la carga temprana, que es prácticamente de inmediato, puede favorecer también la consolidación. Yo no sé si iba por ahí un poquito dirigida la pregunta, ¿no? Porque siempre, pues es mucho mejor el clavo porque lo pones a apoyar de inmediato.
Sí, yo todavía no me atrevo a poner antes, a apoyar a alguien que opere con placa, pero estoy prácticamente seguro que se podría poner a apoyar desde un principio al paciente, obviamente controlado y sin mayor problema. Y obviamente efectivo, no hay manera de dinamizar una placa como se dinamiza un clavo. Es una ventaja que tienen los clavos. Perfecto. ¿Al cuánto tiempo le está dando apoyo, doctor? Bueno, yo empiezo a las 2 semanas con un apoyo mínimo, prácticamente nada más poniendo el pie en el piso, evitándole carga. Y en el momento que cumplen las 4 semanas ya empieza a progresar el apoyo sin mayor problema. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que esto es un tópico muy interesante. Por la definición biomecánica, el clavo está en el centro, está en el eje. Y el clavo va a compartir la carga con el hueso. Y por este motivo, la carga no es bienvenida, es mandatoria, es obligatoria. Entonces, nosotros permitimos al paciente caminar en el otro día. Lo que me interesa, que es una discusión muy bonita e interesante, es la palabra dinamización. Yo creo que dinamización no es algo que nosotros cuando ponemos un clavo deberíamos pensar. Porque el clavo es estabilidad relativa, tiene movimiento en el sitio de fractura. La placa es igual, tiene movimiento, pero está lateral, hay que esperar un poco más. Sí, tranquilo, sin problema. Pero dinamización es cuando algo no se va bien. Y nosotros, acá en Brasil, yo digo que quieres hacer una dinamización, dale un Rivotril para el cirujano, para que no haga nada. Porque la consolidación con clavo es diferente de una consolidación con placa. Se puede ser un poco más lenta, pero va a seguir. Entonces, yo le digo que no hacemos más dinamización hace décadas. ¿Por qué? Porque el clavo de estabilidad relativa, si tiene reducción adecuada, y Edgardo habló todo siempre, si no reduce fijador externo, placa, yeso o nada, va malo. Pero si tiene una reducción, no tiene gap en la fractura, el clavo va a consolidar. Pero si tiene el gap, el problema no es el clavo o la placa. Es el cirujano. Es el cirujano. Sí, tenemos otra consulta de Fernando Rojo. ¿Puedo agregar un Claro, poquito una situación con respecto a esto? Es muy importante lo que está diciendo Pablo, pero además hay otra situación. Y yo me he enfrentado a eso. Los clavos tienen 2 maneras de fijarse, bueno, 3 maneras de fijarse. O es como puente, o es en compresión, o es simplemente como un sostén manteniendo distancias porque no hay soporte óseo. ¿Sí? Cuando yo tengo una fractura transversa, yo he visto invariablemente en los hospitales que a pesar de ser una fractura transversal, la cual tiene soporte óseo, la indicación de cómo poner el clavo en este caso es dinámico. ¿Qué hace la mayoría de los cirujanos? Es ponerlo estático. Entonces, si tú lo pones estático y tienes esa separación, pasa exactamente lo que dice Pablo. Lo que requiere el clavo es este estímulo para que consolide y todo vaya bien. Entonces, ¿por qué le puse la estabilización estática cuando la fractura me está pidiendo una estabilización dinámica? Ahí es donde generalmente se tiene que a la larga dinamizar porque nosotros estamos manteniendo una distancia que no debe de ser, al contrario. Y los comentarios que yo he escuchado y que he tenido con respecto, cuando yo digo, a ver, si tú tienes una fractura transversa, pon el clavo dinámico, ¡ay no, qué miedo! ¿Qué tal si se bota? Espérate, está hecho de esa manera, para eso es. Entonces, no debe, como dice Pablo, no es parte de tu planificación. Yo le pongo una fijación estática y yo sé que la voy a dinamizar a los 3 meses. Eso es creo que es una aberración, es inadecuado. Si yo tengo una fractura transversa y le puedo dar compresión y el clavo puede estar actuando bajo compresión, hazlo. Si no tengo manera de darle compresión, déjalo dinámico porque de todos modos va a haber una compresión, pero ya no estática, sino dinámica. Y esto te va a evitar que tengas que dinamizar al final este tipo de clavos.
Perfecto. Al Fernando Roque consulta algunos tips para evitar las rotaciones en los clavos. Pablo. ¿Vas? Doctor Ha Pablo. apagado tu micrófono, Pablo. Ahora sí. ¿Cómo se dice esto del bisturí? El cable Sí. de Sí. la tuberosidad anterior de la tibia hasta el espacio primero y segundo dedo. Esto es otra gran ventaja de la posición semi-extendida con el abordaje suprapatelar. Hay un trabajo ahora muy interesante comparando que con el clavo suprapatelar la incidencia de mala consolidación se bajó y es mejor que con la placa. En comparación a estudio prospectivo, porque en la fractura comminuta incluso la placa tiene problemas de rotación. Entonces ese es el número uno. El segundo, que es el clavo, tiene que ir, hay dos opciones, en el centro de la tibia o el centro del talos. Hay un trabajo de Eduard Pérez de la clínica Campbell que le muestra que es un poco más lateral que el centro de rotación de la tibia, el eje para las fracturas distales o una fractura comminuta no tener la rotación. Y el tercer es la comparación entre derecha e izquierda en el momento de la operación. Perfecto, muchísimas gracias. Ya no tenemos más consultas. Pasamos con el doctor. ¿Puedo agregar un poquito Sí. de lo que dijo Pablo? También lo que se puede hacer es que se vista la extremidad opuesta. Porque a veces, bueno, obviamente uno lo puede valorar clínicamente antes de la cirugía, pero a veces la memoria no nos ayuda mucho y hay que acordarse perfectamente qué tan alineado está con respecto a la rótula y usando el cable, como dice Pablo, pero muchas veces a pesar de eso se nos va hacia otro lado. Obviamente hay otros aspectos como la fractura. Si la fractura tiene un engranaje macho-hembra, es muy fácil no tener rotaciones, porque con que esté engranado el macho-hembra o que el pico entre donde debe de entrar, eso es más que suficiente para que no existan rotaciones, ¿sí? Pero si no tenemos ese tipo de elemento que nos ayuda a orientarnos en cuanto a la rotación, lo importante es, como dice Pablo, evaluar la extremidad contraria y vestirla también. O sea, dejarla bien amordazada, pero dentro del campo quirúrgico para que yo pueda jugar con ella también y comparar una extremidad con otra y evitar la rotación. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Pasamos con el doctor Juan Carlos Suárez, por favor. Pablo, ¿puedo hacer una preguntita? Claro, sí. El paciente que tiene hiperpresión patelar, tanto adultos jóvenes, si has tenido alguna dificultad para la introducción del clavo, suprapatelar. Es una excelente pregunta y cuando empezamos los estudios del clavo suprapatelar a 10 años, creemos que la patela se va hacia arriba cuando manipulamos el guía y los instrumentos. No, la patela se va hacia medial o lateral. Entonces, el instrumental delgado no hay problema con la hiperpresión. Ese puede ser una extensión. Porque la patela se mueve o lateral o medial. Si hay problema, se puede hacer un abordaje liberar la patela. Creo que lo peor, se puede ser una contraindicación, es la patela baja. Patela baja se puede ser imposible manejar el clavo después del guía. Entonces, si el paciente tiene patela baja, tenga un abordaje lateral que es mejor. ¿Cómo saber? Es con la incidencia lateral. Con la incidencia lateral, sabes cuánto de extensión o flexión necesita para tener el guía intramedular. Si en extensión la patela sigue adelante del cóndilo femoral, es patela baja. Busque otra opción porque va a ser difícil. Perfecto. Edgardo, dentro de la planificación preoperatoria, para algunos tips para evitar, digamos, la rotación, el valgo o el varo en la colocación de la placa.
Sí, claro. Lo más importante es tener muy bien determinados cómo están los trazos de fractura para poder realizar la reducción más adecuada posible. Y de esta forma, tener el control tridimensional. Muchas veces nos centramos exclusivamente en la cuestión AP y no vemos todos los aspectos que tiene la fractura. Y eso es muy importante, que durante la planificación preoperatoria encontremos el punto que nos va a dar una adecuada reducción en cuanto a rotación. Si no la tenemos porque es una fractura multifragmentada, por ejemplo, o incluso una segmentaria, entonces lo que hay que hacer es lo que ya comentamos con respecto a: vas a la cama del paciente, ves cómo está, le pones el cable, como dice Pablo, aunque el cable casi siempre se utiliza transoperatoriamente, lo puedes hacer fuera de quirófano, lo usas una cuerda nada más en la cama del paciente y ves de dónde a dónde van los elementos anatómicos que te sirven como relación para determinar la rotación, que puede ser obviamente la patela y el segundo dedo, ¿sí? Y ahí con eso es más que suficiente para que sepamos que estamos haciendo las cosas correctamente. Muchísimas gracias. Con este tema realmente muy importante, con el arsenal que tenemos, la placa y los clavos para la tibia, en la utilización de ambos en algunos casos, ya depende de la curva del aprendizaje del cirujano, ¿no? Les agradezco a nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología, Paulo, por la excelente presentación, Edgardo, excelente presentación, y toda su experiencia que ustedes tienen en estos temas que hemos seleccionado. Agradecer también a algunos amigos de Sudamérica, como el doctor Emilio Fantín, a Roberto Sangüesa, al doctor Guedín de Brasil, y a otros colegas más que estamos ahí presentes. Muchísimas gracias. Los invitamos para el siguiente webinar, que es el próximo día martes. Va a ser fractura de clavícula y de escápula. Ya le vamos a pasar los afiches. Muchísimas gracias, Edgardo. En alguna oportunidad ya he estado en Bolivia. Claro. Igual, y bueno, desearle de todo, con mucho gusto, que se cuiden y estemos adelante, y alguna vez volverlo a tener presente en nuestra conferencia. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Y las gracias a todos ustedes por la amabilidad y la confianza. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues no queda otra más que decir: duro con el COVID. Sí. Gracias por la invitación. Un placer estar con los amigos. Estén seguros y vamos enfrente. Sigue adelante. Gracias. Chao, doctor.